La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Virbac Contigo. Hoy damos inicio a una serie especial dedicada a la fisioterapia y a la rehabilitación veterinaria, una área en crecimiento que está transformando la calidad de vida de nuestros pacientes. Para ello nos acompañan dos veterinarias expertas en rehabilitación de pequeños animales, Eva Vidal y Marina Gonzalo. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Es un placer teneros en el podcast hoy. Gracias. Lo que hace este episodio aún más especial es que lo estamos grabando desde las instalaciones del CRAR, el Centro de Rehabilitación Animal de Referencia, aquí en Barcelona, que dirige Marina. A lo largo de esta serie no solo conoceremos más sobre la fisioterapia veterinaria, sino también sobre el trabajo que se realiza en un centro de referencia, cómo trabajan en colaboración con las clínicas veterinarias y el camino que os ha llevado a ambas a destacar en esta especialidad. Así que, si os parece, empecemos. Y empezaremos contigo, Eva, y empezaremos por el principio. Explícanos un poco en qué consiste la fisioterapia y la rehabilitación veterinaria y qué tipos de casos pueden beneficiarse de estas terapias. La rehabilitación veterinaria es la especialidad que consiste en mejorar la calidad de vida de los animales. La mayoría de pacientes que nos van a llegar son pacientes que han sufrido una lesión, bien traumatológica o bien neurológica, y lo que vamos a hacer es ayudarles en esta recuperación. A veces la rehabilitación lo que hará será acelerar esta recuperación, que sea más rápida, que sea más fácil. En otros casos, sin la rehabilitación no se va a dar esta recuperación o se va a dar de forma mucho más lenta y con muchos más problemas. También nos llegan muchos animales que, aunque a lo mejor no han pasado por un quirófano, sí que tienen lesiones o tienen artrosis o tienen problemas de dolor, y a todos ellos también podemos ayudarles. En general, lo que nos dedicamos es a optimizar la función del animal. Eso no se aplica solo que pudiéramos pensar en animales de trabajo, sino un animal de compañía, pues vamos a hacer que su día a día sea más fácil, que pueda compartir el día a día con su tutor, que pueda llevar una vida de perro normal, de gato, del animal que sea, de la mejor manera posible. Muy bien. Y antes de empezar, hablemos un poco de vuestra trayectoria. Tú, Eva, llevas casi 5 años dedicándote a la fisioterapia. ¿Qué te llevó a elegir esta especialidad dentro de la medicina veterinaria? Bueno, yo estuve un año haciendo un internado de medicina y cirugía equina, entonces en caballos sí que la rehabilitación y la fisioterapia se aplica muchísimo en todos los casos de medicina deportiva, que al final los caballos en su gran mayoría son atletas y hay que tratarlos como tal. Entonces yo ya conocía lo que era la rehabilitación y tenía un poquito de conocimiento. Luego empecé a trabajar con pequeños animales, sobre todo en medicina de hospitalización, de emergencias, y me di cuenta que más allá de mantener a los animales vivos, ¿no?, o de solucionarles patologías que pudieran tener, pues que se podía ir un pasito más allá y no solo que estuvieran vivos, sino que estuvieran bien. Y entonces un poco entre estas dos cosas pues fue cuando lo descubrí, y una vez me puse, pues ya aquí estamos. Muy bien. ¿Y cómo ha sido tu formación para especializarte en esta disciplina? Yo realicé un posgrado con Improve en Madrid, de un año de rehabilitación veterinaria. Hice cursillos por mi cuenta, formaciones, y luego al año siguiente o al cabo de 2 años hice un segundo posgrado en quiropráctica animal para mejorar, bueno, mi sensibilidad con las manos y mejorar mi trabajo. Y bueno, nunca se deja de aprender en esta profesión, no solo en rehabilitación, sino en todas las áreas de veterinaria. Pero yo pasé por aquí. Muy bien. Y en tu opinión o vuestra opinión, ¿qué aptitudes o habilidades creéis que necesita un veterinario para dedicarse a la fisioterapia y a la rehabilitación? Creo que hay que tener una cierta
sensibilidad, ¿no? Hay que trabajar con los animales, no solo estamos tratando una rodilla, ¿no? Estamos tratando un perro entero, hay que ver al paciente como un todo y no solo viene un perro, sino que viene con su tutor, que también va a formar parte del plan de rehabilitación, lo tenemos que tener en cuenta y creo que pues que hay que saber manejar las dos partes correctamente para que la rehabilitación salga bien. Muy bien. Marina, como cofundadora y directora del CRAR, explícanos un poco cómo surgió la idea de abrir este centro y cómo fueron los inicios de este proyecto. Pues bueno, yo llevo ya casi 7, 8 años trabajando en rehabilitación, entonces yo en mi caso yo empecé por un máster, también bueno, yo quería un poco especializarme, yo tenía claro que la clínica diaria no era lo mío y no acababa de encontrar el qué hasta que bueno, yo muchas decisiones siempre las he tomado de un día para otro, decisiones vitales y en mi caso pues no sabría decirte cómo fue la rehabilitación, pero un día vi un perrito haciendo ejercicios con una pelota, dije, ¿esto qué es? Me metí, me gustó y ya está. Y ya hice el cambio y chimpum. Y entonces pues empecé a formarme yo estaba trabajando de urgencias y entonces empecé a formarme en este caso en el máster de la Complutense en Madrid. Y entonces, claro, yo estaba en una clínica pequeña, en un consultorio donde había algo de rehabilitación y ya empecé a trabajar con rehabilitación. Y entonces en ese caso, a mí lo que me llegaban eran tutores con pacientes, con sus mascotas, con sus perros, con sus gatos, que buscaban un más allá de lo que el veterinario le había dicho. Y entonces nos buscaban rehabilitación y cómo, en este caso, como comentaba también Eva, de cómo mejorar su calidad de vida, cómo mejorar más de lo que ya había mejorado. Y claro, yo en ese momento dije, pero el que tiene que mandármelo es su veterinario, es el que tiene que ser consciente de quién me lo tiene que mandar, no tiene que ser la persona que se busque la vida. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que pueden caer en personas que no tienen la formación correcta o personas que no saben muy bien lo que están haciendo en pro de ayuda, ¿eh? Al final quieren ayudar y dar su mejor versión, pero a veces no es el camino indicado, ¿no? Entonces, pues por allí empecé a mandar más los informes a los veterinarios de lo que estábamos haciendo y bueno, y empezó a surgir un poco la idea de mantener la comunicación con el veterinario de cabecera o cirujano o cirujana al rehabilitador. Y entonces a partir de aquí yo empecé a hacer visitas más ambulantes a clínicas, etcétera. Y bueno, y surgió la idea de, ostras, pero esto hay que potenciarlo, bla, bla. Salió la idea con mis socios de instalarnos en un centro físico en Barcelona porque realmente había una necesidad y, y Y aquí súper bien, y estás. aquí estamos. Muy bien. El CRAR, como he comentado, es un centro de referencia y especializado en rehabilitación veterinaria que trabaja en colaboración con las clínicas veterinarias, como has comentado ahora. Cuando un veterinario deriva un caso al centro, ¿qué pueden esperar del proceso? Mira, nosotros lo que solemos hacer, tenemos tenemos todas las vías de contacto, teléfono, vía mail, pero en nuestra página web sí que tenemos como un cuestionario de remisión, ¿no? En este caso de un caso, de una valoración. Entonces el veterinario remisor allí apunta todo las dudas que tenga, informes, radiografías. Sí que pedimos, si por ejemplo es un posquirúrgico, pues qué técnica han realizado, cómo ha sido, etcétera. Si es un caso crónico de dolor, osteoartrosis, pues radiografías analíticas que se han hecho, qué medicación está tomando, cuáles han ido bien, cuáles no. Entonces, toda esta información la tenemos antes de una primera visita. Entonces, siempre hacemos una primera visita con nosotras, que suele durar 1 hora, y entonces allí avasallamos a preguntas al tutor sobre cómo ha sido esta trayectoria de la lesión, si ha tenido lesiones previas, si no. Entonces, de todo esto armamos un informe y un poco unas conclusiones y qué plan vamos a trazar con este paciente. Entonces, de eso siempre mandamos un informe al veterinario remisor, porque así nos gusta que el veterinario que nos deriva un caso sepa un poquito cuál es la idea de lo que nosotras valoramos y que sepa un poco qué vamos a hacer con su paciente. Y muchos a veces esperan ese informe para decir, ostras, pues ha ido bien lo que yo pensaba o no, mira, ellos me han dado una idea de que no tenía. Algunos sí que a veces nos llaman antes de mandarnos el caso para estar seguros. Un poquito es un feedback constante en este sentido. Vale, muy bien. ¿Y qué tipo de
pacientes atendéis de forma regular? Es decir, imagino que hay razas, patologías o condiciones que suelen ser más frecuentes en vuestra experiencia. Pues a ver, yo creo que si miramos la estadística, la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 11 años. Entonces, realmente el manejo del paciente senior, ya no digo osteoartrosis, que la mayoría son osteoartrosis, sino dolor, movilidad, cómo estar bien, etcétera, eso es bastante frecuente. Y después tenemos pues lesiones posquirúrgicas bastante comunes como bueno, tenemos la hernia discal en perro pequeño, Teckels, Carlinos. Sí, yo creo que el Teckel está ganando sobre últimamente. representado. Sí. Y luego en ortopédico quizá pues el cruzado yo creo que es bastante el que más estamos recibiendo. Pero bueno, tenemos un poquito de todo. Vale. Cada paciente es único, cada uno tiene sus propias particularidades, circunstancias, necesidades específicas. Explícanos un poco cómo es la experiencia de una primera visita y cómo definís este plan de rehabilitación en cada caso. Pues mira, en la primera visita, como he comentado, primero recibimos todas las analíticas y hacemos un poco un esquema de un poco qué es lo que... Yo siempre pregunto, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis de la rehabilitación? Porque así marcamos un poco la expectativa del tutor. Porque si un perro viene sin caminar, casi postrado, porque tiene 15 años y me dicen quiero que vuelva a correr y caminar como tenía 8, pues aquí hay que ajustar un poco la expectativa porque no hacemos milagros, ¿vale? No. Parece a veces, pero no lo hacemos. Entonces, el manejo de la expectativa para mí es muy importante porque va a evitarnos frustrarnos y vamos a ir pasito a pasito. Entonces, en esta primera visita, pues primero hacemos una anamnesis muy profunda. ¿Cómo empezó la lesión? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Es más en frío? ¿Es más en calor? ¿Es más en caliente? Sobre todo, ¿qué tipo de actividad tienes? ¿Es un perro activo que juega con otros perros? ¿Es un perro sedentario de casa que no sale del bolsito? Em, ¿Cómo ha sido su crecimiento también? ¿Qué otras patologías ha podido tener? Porque eso nos da una idea de cómo ha sido este crecimiento y cómo ha sido esta movilidad en general de este paciente. Porque eso también marca un poco en cómo se van a recuperar. Luego, bueno, a veces damos formularios también de movilidad, sobre todo en casos crónicos. Y entonces luego hacemos toda la parte de exploración. Vemos cómo caminan, vemos cómo se sientan, también preguntamos cómo mean, cómo defecan, porque eso también puede dar pistas de qué tipo de movilidad tienen. Los hacemos girar, los hacemos trotar, vemos un poco cómo es su movilidad y luego ya hacemos examen ortopédico, examen neurológico, los palpamos de arriba abajo y entonces con todo esto armamos una serie de problemas que podemos encontrar. Aparte de lo que sería la lesión, por ejemplo, viene por posquirúrgico, pues tiene limitado el rango de movimiento articular de la rodilla por la cirugía, pero quizá hemos encontrado tensión en la pierna contralateral, o quizá hemos notado algo de dolor cervical, o quizá está muy pasado de peso y tenemos que hablar un poquito de nutrición. No es solo la rodilla, sino es todo lo que implica todo el cuerpo. Entonces, con todo esto, pues marcamos unas instrucciones, nos marcamos unos objetivos y entonces sugerimos qué terapias o qué plan de rehabilitación haremos. Pues tantas sesiones a la semana, de esto y de esto. Y luego en casa quiero que hagas estos ejercicios. Habla con tu nutricionista para adaptar esto, o habla con tu veterinario para pedir tal prueba porque estaría bien descartar que no tenga hipotiroidismo. Pues todo esto lo montamos en el plan de rehabilitación. Es realmente un trabajo multidisciplinar. Sí, totalmente. Es increíble. Eva, en tu experiencia y en tu día a día, en tu práctica diaria, ¿cuáles crees que son los retos o dificultades que os podéis encontrar aquí en esta especialidad? En cuanto al paciente, el animal en sí, yo creo que el reto que tenemos muchas veces es que te vienen por una cosa, pero luego ves que tienen 4 más. ¿No? Pues como decía Marina, vienen porque lo están operado de la rodilla, del cruzado, pero entonces empiezas a mirar y vaya, pues el codo también le duele, puede ser que en el codo tenga artrosis, pues no será de eso que ha sobrecargado la rodilla,
por dónde empiezo. Y a veces cuando tenemos una lista muy larga de problemas o como muchos focos en el cuerpo del animal, pues hay que priorizar un poquito y decidir por dónde empezamos. Pues empezaremos tratando esto que quizás es lo más urgente o donde hay más dolor, y luego ya nos centraremos en otra cosa. Luego también nos encontramos bastante un poquito de problema de logística, pues que este plan de rehabilitación requiere unos recursos económicos y de tiempo muy importantes que no siempre los tutores, por mucha voluntad que tengan, le pueden dedicarse todo lo que nosotros propondríamos, y entonces pues también hay que priorizar y ver un poquito hasta dónde llegamos. Pues si no puede venir 2 veces a la semana, vale, pues entonces te vamos a dar más ejercicios para casa o te vamos a explicar cómo puedes seguir trabajándolo en casa para que no sea necesario que vengas aquí tantas veces, pero intentaremos tener los mejores resultados posibles. Y ese también a veces es un reto de cómo equilibrar los recursos del propietario con lo que necesita el animal y hacer un poquito el balance y priorizar, en resumen. Y para terminar ya con el primer episodio de esta serie dedicada a la fisioterapia y rehabilitación, os quiero preguntar qué es lo que más os gusta de vuestra profesión. A mí me gusta porque te obliga a ser un poco creativo. Y está claro que hay que mirar evidencia científica, que funciona, que no funciona, pero como muchas veces no hay nada porque no se ha probado, o porque ese paciente que resulta que le va muy bien la hidroterapia para displasia de codo tal, odia el agua y no hay manera de meterlo en la piscina, pues hay que pensar la manera de movilizar ese codo sin impacto, pero que el animal lo haga. Entonces, y si encima no te persigue la chuche porque no le gusta la comida y tienes que hacer el circuito y no te lo quiere hacer, pues tienes que pensar otra forma de que lo haga y te obliga a ser creativo. Entonces, digamos que una sesión nunca es igual. Y entonces eso a mí me gusta. A mí me gusta, quizá al principio cuando empiezas con esta especialidad lo que esperas es el típico caso neurológico de un perro que no anda y de pronto anda, y esa es como tu gran satisfacción. Pero después de estos años trabajando aquí, yo creo que cuando siento que más me recompensa ese trabajo es cuando veo que no solo ayudo al perro, sino que ayudo a la familia. Y cuando vienen y te cuentan, pues ostras, es que habíamos dejado de hacer tal paseo o lo dejábamos en casa y ya no nos lo llevábamos y habían estado como un poquito desconectados o había supuesto algún impedimento, y ver que en conjunto todos recuperan la calidad de vida, no solo el paciente sino toda la familia, es también muy satisfactorio. Es muy bonito todo esto que nos contáis. Y bueno, hasta aquí hemos llegado el primer episodio. Ha pasado muy rápido. Muchísimas gracias a las dos por compartir este rato con nosotros. En el próximo episodio profundizaremos un poco más en los beneficios de la fisioterapia para diferentes patologías y cómo impacta en la calidad de vida de los animales, que ya lo hemos introducido un poco en este episodio, pero profundizaremos. Muchísimas gracias por escucharnos. No olvidéis suscribiros y compartir este episodio si os ha gustado. Hasta pronto. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.